que habla precisamente del carácter en construcción, y es básicamente lo que vamos a hablar hoy. Mientras que editaba parte de lo que sale en esta fotografía, pensaba precisamente en eso, porque la vida finalmente es un camino. La vida, la que estamos viviendo tú y yo, a la edad que tenemos en este momento, hace simplemente parte de un camino hacia algo. Lo que sí puedo decirte con toda certeza es que en medio de ese camino Dios está muy interesado en trabajar en tu carácter, en mi carácter. Eso tal vez es para Él de las cosas más importantes, más allá que un logro como tal, aunque los logros son importantes y van a venir. Pero por encima de eso, Dios quiere trabajar en tu carácter y en mi carácter. Y si miras el letrero arriba, dice que ese carácter está en construcción. Pero si miras el de abajo, hay una interrogante que dice millas por hora. Y este es un punto muy importante, porque muchas veces queremos definir a qué velocidad vamos a movernos hacia nuestra destinación. Como que somos nosotros los que determinamos la velocidad a la que vamos. Pero muchas veces, para poder mejorar ese carácter que debe ser pulido, que debe ser moldeado, en algunos segmentos del camino la velocidad tiene que disminuir. No es exactamente la que quisiéramos, no es nuestra velocidad ideal, pero en ciertas áreas tenemos que hacerlo. Es más, si vas en la playa, ¿quién le parece que 25 millas por hora es muy rápido? Es más bien lento, ¿verdad? Pero si vas a 25 millas por hora justo al lado de la playa, ¿qué te pasa? O digamos que lo haces justamente enfrente de un colegio a la hora de la salida. 25 millas por hora es lento, ¿verdad? Pero si vas a 25 millas por hora a la salida de un colegio en la hora en que el semáforo está amarillito haciendo así, ¿qué te pasa? Mínimo te multan, como mínimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese lugar particular la velocidad correcta es menor. Y digo este término de manera clara, correcta. Porque muchas veces, sobre todo en la sociedad hoy en día, estamos como obsesionados con la velocidad. Y para Dios más importante que la velocidad es el carácter. Y en segmentos del camino es necesario desacelerar. Y desacelerar por una razón. ¿Sabes cuál es la razón en el ejemplo que te ponía? Porque si no desaceleras, le puedes hacer daño a alguien. Puedes hacerle daño a un niño que viene saliendo del colegio, ¿verdad? Si no desaceleras. Así que vamos a tomarnos un tiempo para hablar de carácter. Y vamos a hablar buena parte acerca de un joven que tiene que ver mucho en esta historia. Pero mientras que leía este capítulo, noté algo diferente. Y vamos a Génesis, al capítulo 37, al versículo 1. Y la Biblia nos dice esto. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y este es el detallito más importante, porque hoy vamos a hablar mucho de José, el hijo consentido, el hijo predilecto de Jacob. Pero en este segmento hay algo muy importante que debemos entender. La primera parte dice, esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Qué tiene esto importante? La Biblia no dice, esta es la historia de José. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Esta es la historia de la familia de Jacob. Quiere decir que todo lo que vamos a ver de aquí en adelante tiene mucho que ver con Jacob. Yo diría, por lo menos en este capítulo, en el 37, la mayoría de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con Jacob. Y mira lo que dice esto, y vamos a hablar ahora sí de quien nos atañe hoy. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y quiero que escuches este pequeño detalle.
e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Siguiente detalle. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Antes de retroceder, hablar algo al inicio. ¿Por qué es tan importante este detalle? Dice que amaba a Israel. Israel es el nombre que ahora tenía Jacob. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Entonces, bueno, qué lindo. Bueno, era el menor y lo quería más por eso. Bueno, quiero decirte algo que para mí, cuando lo vi, me golpeó. Sabes que no es lo mismo salir de un problema que aprender una lección. Vamos a hacerlo como en la escuelita, dilo conmigo. No es lo mismo salir de un problema que aprender una lección. ¿Por qué? Si estamos hablando de un detallito acá de que el papá tenía un consentido porque era el menor. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene eso de extraño? Lo extraño es que el que escogió un consentido es ni más ni menos que Jacob. Jacob, que en los capítulos anteriores había tenido una disputa precisamente por eso, porque su hermano mayor era el consentido del papá y él, siendo el que seguía, era el consentido de la mamá. Y había una discusión familiar terrible entre los dos, hasta que hubo un problema por quién era el primogénito, y Jacob hizo cosas para robarse la progenitura, y finalmente su hermano llegó a tenerle tanta rabia que tuvo que salir huyendo. Y después él temía por su vida cuando volvía a verse con su hermano. Quiere decir, obviamente en la Biblia Dios intervino y finalmente el Señor ayudó a que se restableciera la relación entre los hermanos, y la relación se restableció. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor sacó a Jacob del problema, ¿sí o no? Lo sacó del problema. Pero cuando Jacob tiene familia, el hombre le da por escoger favoritos. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el Señor lo sacó del problema, Jacob no aprendió la lección. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿A quién alguna vez el Señor lo ha sacado de algún problema? Que tenía un lío complicado, que le quedaba grande, ¿verdad? Y de algún momento el Señor obró de manera sobrenatural, hizo algo y te sacó del problema. Entonces, gracias, Señor, gracias. Digamos que te sacó en un lío de las finanzas, tenías un problema de finanzas, tenías una deuda terrible, hizo algo y te ayudó y pudiste pagar y saliste del lío, ¿verdad? Y después de que sales del lío, un día caminando por el mall, con tu tarjeta de crédito en la billetera, ves unos hermosos zapatos de una marca que no quiero nombrar y sentiste como que algo vino ante ti y pasaste allá y sacaste la tarjeta, ¡fum! Y antes que te dieras cuenta, comenzaste a hacer las mismas cosas que te llevaron al primer problema la primera vez, ¿sí o no? Eso por poner un ejemplo. Puede ser que hayas tenido alguna situación en la pareja, una disputa, algo que los llevó a que tuvieran muchos problemas. Y después el Señor intervino y lo resolvieron, se volvieron a hablar y todo salió bien. Y de repente, después de un tiempo, vuelves a tener los mismos comportamientos que causaron el problema que habías tenido antes. No es lo mismo salir de un problema que aprender una lección. Jacob salió de un lío con su hermano, el Señor lo ayudó, pero no aprendió la lección. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Jacob sufrió en su casa por algo que tal vez no era su responsabilidad en un inicio, pero por haber sido víctima de algo, lo trajo y lo sembró en su casa. Y hay ciertas batallas que nosotros como padres, o ciertas cosas que nosotros debemos resolver para ahorrarles ciertos líos a nuestros hijos. Todo lo que vas a oír de aquí en adelante, en primera instancia, sobre quién recae la responsabilidad. Porque los que conocen la historia me van a decir, es culpa de los hermanos de José, de los otros hijos de Jacob. Pero Jacob no era ningún inocente en esto, ¿verdad? Porque él sabía el peligro que había
en tener un elegido, un escogido en la casa. Así que vamos entrando por ese lado número 1. Ahora vamos a hablar de José. José, que para muchos de nosotros siempre caracteriza, sobre todo en esta parte de la historia, la víctima, ¿verdad? ¿Sí o no? Es una pobre víctima por lo que vamos a oír ahora. Pero mira esto, la primera cosa que nos dice de este joven es su edad, tenía 17. Su ocupación, estaba apacentando las ovejas de su padre y lo hacía con sus hermanos. Dicho sea de paso, Jacob tuvo 4 esposas. 4 esposas, cosa que después obviamente se abolió para evitar todos los problemas que vas a ver más adelante. Además, ¿quién quiere 4 suegras? Y entonces, dice que las apacentaba con los hijos de 2 de sus esposas, que eran, dicho sea de paso, las siervas de sus esposas iniciales con las cuales tuvo también hijos. Ahora, la siguiente cosa que nos habla del carácter de José es esto. Número 1, era un teenager ya casi saliendo de esa edad, pero dice que él informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Esa es la primera cosa que nos dice de José. No nos dice que todo lo que él veía en ese momento lo hacía prosperar, no decía que era bendecido, decía que el papá para él era un consentido, era el consentido del papá, el preferido, pero cuando habla de su carácter, él solamente veía lo malo que hacían los demás y venía donde el papá a presentar el informe. Qué belleza, ¿no? En Colombia le decimos sapo, el tipo era un sapo, ¿verdad? Esos que están ahí, uno sufriendo porque hay un test y al profesor se le olvidó, y ya cuando se va a acabar el de atrás, uno de los de adelante generalmente levanta la mano: profesor, se le olvidó el test. Ese mismo sentimiento tenían los hermanos con José. Ahora, ni Jacob ni José ayudaban a lo que estaba pasando, porque estamos viendo una familia disfuncional por culpa del papá número 1. Y luego José, inteligentemente, además de que estaba junto con sus hermanos, tomaba su tiempo solamente para inspeccionar lo que estaba mal y llegaba a traer reporte al padre. Y te hago esta pregunta: ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tú me dirás: yo nunca fui en el salón el que levantaba la mano a decir que había un test, ¿verdad? Yo no era el sapo del salón. Pero tal vez sí estamos viendo que está mal. Tal vez en nuestra vida, mientras que inspeccionamos todo lo que pasa, estamos con los ojos bien abiertos mirando qué está saliendo mal, qué se hizo mal en esta área, qué se hizo mal en la otra. Y a veces incluso en nuestra oración lo que traemos es el informe: Señor, mi hijo hizo esto, Señor, mi esposa, mi jefe, y traemos solamente el informe de todo lo negativo que pasa. Y ese informe negativo es parte de lo que hizo que lo que va a ocurrir de aquí en adelante ocurriera. No es un detalle menor. Por una razón aparece en ese orden en la Biblia. Sí, sus hermanos tenían mala fama, claro que sí. Pero dime en qué segmento de la Biblia dice que José hacía lo posible por cambiar el carácter de sus hermanos. Dime en qué segmento de la Biblia dice que José se acercaba a aconsejarlos, que José les decía por qué no pueden ser más como su papá, que José les decía: busquemos al Señor. ¿Dónde está esa parte? El José de 17 no hacía eso. El José de 17 solo veía lo que estaba mal y traía informe. Y yo te hago esta pregunta: ¿cómo están tus conversaciones contigo mismo? ¿Todo se ve extremadamente oscuro? Que está mal, que las finanzas, que el presidente, que la bolsa, que inmigración, que qué sé yo, y todo es malo, 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 malo. Y lo único que podíamos ver es lo que está mal. Vamos a ver qué ocurre más adelante. Después de que nos dice que amaba a José más que a todos sus hijos, cosa que no era muy bueno, al papá se le ocurre esta idea. ¿Sí? Tengo un hijo
que es el consentido mío, los otros hijos saben, lo tengo para que me dé informe de todo lo malo que ellos hacen. Y luego el papá tuvo una idea brillante, tipo un genio. Todo el mundo en ese momento usaba una ropa de cierto tono, tal vez algo oscuro, normal, como cafés para la época. Y Jacob tuvo una idea brillante, mira qué idea tan brillante. Le hizo una túnica de diversos colores. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Tú dirás, y en muchas prédicas se habla de la túnica de colores como lo que hace hermoso, especial a un hijo más amado, a José. Y yo lo sé y yo lo entiendo. Y lo he predicado incluso. Claro que esa túnica de colores quería decir que era especial, pero desde el contexto que te estoy hablando, fue un acto sabio de Jacob hacerle una túnica diferente a todos los hermanos. Fue un acto sabio. Literalmente era como si hubiera tomado uno de esos blancos de tiro al blanco y se lo hubiera puesto a su hijo acá. Porque de ahí en adelante, cada vez que sus hermanos lo vieran con su túnica de colores, ¿qué iban a pensar? Lo detestaban porque era un recordatorio de que él estaba por encima de ellos. Así que hasta el momento Jacob no ha usado mucha sabiduría hasta este momento. Y dice que una vez que le hizo la túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y dice lo siguiente, y no podían, así trataran. Puede ser que ellos un día estaban de buen genio, pero no podían, dice, no podían hablarle pacíficamente, no había manera. Había un caldo de cultivo ahí para que todo saliera mal. Y ahora vamos a ver qué ocurre. Vamos a hablar nuevamente de José. Ahora mira, José, el papá fue brillante con la idea de colocarle el blanco encima. Ahora José también tuvo otra idea brillante. Esto que vamos a oír viene de parte del Señor. Pero lo que yo te quiero que veas es qué hace él con esto que le dio el Señor. Mire, dice, soñó José un sueño. Mira, será sabio esto que hizo José. Y dice, un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y aunque él sabía que sus hermanos no lo querían, el hombre a la primera persona que viene a decirles el sueño es a sus hermanos. Tal vez el sueño tenía que ver con que le iba a ir bien a los hermanos, que el Señor iba a hacer algo, que la casa iba a crecer, que iba a bendecir la tierra. No sé, vamos a ver qué quería decir el sueño. El sueño, y les dijo el sueño, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. El problema no era el sueño, porque a veces decimos, claro, la gente odiaba a José porque era un soñador. No, el sueño venía de Dios. El problema es a quién le contó el sueño. No quiere decir que el sueño no venía de Dios, no quería decir que no iba a ocurrir, pero sería inteligente que la primera persona que salió a contarle el sueño fue a sus hermanos, a los cuales él se había encargado de manera continua a hacer todo lo posible por hacer que no fuera buena su relación con su papá. No, ¿verdad? Así que esto nos habla del carácter de José. Miren, ese muchacho de 17, número 1, era un niño consentido. Número 2, no tenía mucha unión con sus hermanos. No le interesaba el bienestar de los demás. A él solamente le interesaba estar bien él con su papá. Número 3, solamente veía lo que estaba mal y daba informe continuo de eso. Número 4, incluso tomando algo recibido del Señor, lo usó para mal. Y tú dirás, ¿cómo se puede tomar algo del Señor y usarlo para mal? Bueno, es como si yo ahorita leyera un versículo de la Biblia acá y me hiciera yo el santo. Y después de que leo el versículo me paro ya como santo y digo, oh tú pecador,
Comienzo a decir cosas, errores que todos cometemos, tú y yo todos cometemos, ¿verdad? Pero como estoy parado acá, comienzo a decirlos para que tú te sientas que eres un pecador. Y yo acá también los he hecho, ¿verdad? Pero entonces digo, incluso algo que venga del Señor, si no se dice de la manera correcta, en el momento correcto, con el corazón correcto, puede hacer daño. Puede ser dañino. Así que este muchacho no estaba listo. Ahora tuvo otro sueño más. Ya por razones de tiempo voy a comenzar a contarles más las cosas, no solo de él, leyéndolo. Pero tuvo otro sueño más, y en este sueño la luna y el sol y las estrellas se inclinaban delante de él. Y en este sueño incluso su papá decía, ¿acaso tu mamá y yo y tus hermanos vamos a venir a servirte, vamos a ser tus siervos? Dice que sus hermanos le aborrecieron aún más. Pero su papá meditaba en estas cosas. Bueno, ¿qué pasó? Jacob tuvo otra brillante idea. Dice que sus hermanos fueron a apacentar las ovejas a cierto lugar, y el papá, que había escogido favorito, el papá que le había dado la túnica de colores, el blanco para que estuviera listo, mandó a su hijo consentido solo a buscar a su grupo de hermanos que lo detestaban, a un lugar donde no estaba él. Muy inteligente, ¿verdad? Lógico. Jacob lo mandó solito, y mientras que llegó pudo encontrar a sus hermanos. Y entonces dice la palabra que él fue tras sus hermanos, y cuando los encontró, dice la Biblia esto: he aquí viene el soñador. ¿Y qué hicieron? Número uno, comenzó la discusión. Y de esto se trata el primer punto que quiero decirte. El propósito aquí era matar a José. Ya, ese era el final de la historia. Dicho sea de paso, como muchas historias de la Biblia acaban. Porque hoy estamos leyendo la historia de José, pero muchos segmentos de la Biblia dice, y no agradó al Señor, y este también murió. Y fue a dormir con sus padres. Así, ya, se acabó la historia, no te dan más detalles, se acabó, punto. Y acá, en todo lo que nos dijeron, hay varias razones para que eso se acabara así, ya, listo, final de la historia, suerte, vamos a lo siguiente. Sus hermanos estaban poniéndose de acuerdo para que él muriese. Lo iban a matar, ya, ahí viene para acá. ¿Por qué lo distingue? Porque ahí tiene el blanco puesto, la túnica de colores viene caminando para acá. Lo tenemos listo, no está papá. Tenemos años, 17 años de récord reservado para esta belleza que viene caminando hacia acá. Por fin lo tenemos solito, listo. Vamos a hacerlo pedazos. Y entonces ocurre lo siguiente. Rubén, el mayor, dice que no deben matarlo, que mejor lo arrojen a un foso. Y este foso representa algo. Para mí este foso es precisamente lo que va a ocurrir en el resto de la historia de José. Es una muestra en miniatura de todo lo que él va a pasar. Ese foso. Número uno, ese foso fue una bendición. Di conmigo, una bendición. Tú me dirás, ¿qué tiene de bendición que tomen a alguien y lo tiren en un foso? Si era el hijo consentido de papá, ¿qué bendición tiene eso? Sí, pero el foso salvó tu vida. Si Rubén no se mete, convence a los hermanos que no lo maten y lo tiren al foso, José muere. Así que número uno, ese foso oscuro. Dicho sea de paso, cuando lo lanzaron al foso, José no cayó en el agua así porque el agua le hubiera por lo menos disminuido un poco el impacto. Cuando José cayó al pozo, dice que el pozo no tenía agua, estaba seco, así que José se dio su buen golpe ahí. Y ese golpe, ese primer golpe, le salvó la vida. Lo siguiente que ocurre cuando estaban allá, dice que sus hermanos estaban comiendo pan. Y entonces otro de los hermanos, Judá, dice, ¿sabes qué? No debemos hacerle daño a mi hermano. Y miran hacia arriba y ve que un grupo de ismaelitas venía. Y dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo vendemos? Vendámoslo. Y con eso no habrá sangre sobre nuestras manos. Así que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Y entonces tomaron a José y lo sacaron.
Mira, eso fue lo que ocurrió durante toda la historia de José. En algún momento estaba en un foso oscuro en el fondo y de repente muchos de los mismos que lo metieron lo sacaron para llevarlo a lo siguiente. Y siempre oímos qué triste la historia del foso y cómo José fue llevado y vendido como un esclavo por 20 monedas de plata. ¿Tú crees que el papá hubiera pagado 20 monedas de plata por su hijo? El papá hubiera dado una fortuna por haber salvado a José. Pero por 20 moneditas de plata se lo llevaron. Y mientras que él estaba ahí y veía a sus hermanos que lo estuvieran sacando, ahora su vida era diferente. De aquí en adelante iba a ser un esclavo. Ya no tenía derecho a libertad. Yo me imagino rogándole a sus hermanos sin entender por qué estaba pasando esto. Pero seamos sinceros, yo creo que él sí entendía por qué estaba pasando, ¿o no? Aunque a veces, te digo la verdad, a veces estamos tan cerca de las situaciones que no las vemos. A veces estamos metidos en líos que nosotros mismos causamos, que los tenemos tan cerca que no nos damos cuenta. Vuelvo a decirlo, eso es como el mal aliento, ¿verdad? Que tú no te das cuenta que lo tienes, pero cuando tienes mal aliento, todos alrededor tuyo se dan cuenta que lo tienes, ¿verdad? Es que extraño, todo el mundo me ha ofrecido chicles hoy. Bueno, lo mismo le pasaba a José. Tal vez él se sentía una víctima en ese momento solamente, pero él había hecho durante años sistemáticamente abonos para que eso le ocurriera. Y ahora se lo van a llevar. Lo vendieron simplemente por unas cuantas monedas. Y ¿sabes qué es lo interesante? Mientras que se iba con este grupo de personas camino a Egipto, como esclavo, sufriendo y llorando, hay un detalle que me llama la atención, porque siempre solamente pensamos en el dolor y el sufrimiento de irse hacia Egipto como un esclavo, pero Dios a veces deja esos pequeños detalles en medio de ese lugar. ¿Sabes qué? En el foso, si el foso tal vez hubiera tenido mucha agua, este muchacho se hubiese podido ahogar. Y aunque le dolió la caída, que el pozo estuviera seco seguramente salvó su vida. Número 2, la caravana hacia Egipto lo ayudó, porque finalmente sus hermanos, ¿ustedes qué creen? Y hagamos este análisis. Si los hermanos dejan libre a José y lo llevan de nuevo a la casa con Jacob, ¿qué cree que iba a hacer José? Seamos sinceros. 17 años echándolos al agua. Y esta gente lo iba a matar y lo tiró a un pozo. Si el hombre vuelve a la casa con Jacob, ¿qué iba a hacer? 100% seguro. ¿Qué iba a hacer? Sapearlos de una vez. Apenas llegara papi, mira lo que hicieron estas bellezas, ¿verdad? Inmediatamente. Sus hermanos sabían que no podían dejarlo o vivir o si lo dejaban en el foso se iba a morir igual. De ese modo, esta caravana que se lo llevó a Egipto como esclavo también le salvó la vida. También cumplía un propósito. Y Dios pone este detalle, porque no dice que la caravana que lo transportaba hasta Egipto estaba llevando estiércol. ¿Estaba llevando estiércol? No, ¿qué estaba llevando? Dice el detalle en la Biblia, dice que sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. Y a veces en esos pequeños detallitos, mientras que este joven lloraba porque de aquí en adelante era un esclavo, en su transportación estaba lleno de aromas perfectos. Tal vez este muchacho en su vida había sentido un perfume tan perfecto como el que estaba sintiendo mientras que iba camino a Egipto. Claro, todos vemos el dolor, el sufrimiento, el miedo, pero el Señor coloca a veces esos detalles en el camino, porque incluso los momentos dolorosos tienen su tiempo de perfección. Y ahora, para ir cerrando, llegó el hombre a Egipto. Ahora lo venden como un esclavo. Y un esclavo en aquel momento lo revisaran como si fuera un animal, le miraban los dientes, el hombre tenía que estar desnudo, lo revisaban que no tuviera ninguna herida y lo compraban. Y lo compra un hombre llamado Potifar. Y entonces ahora va a ser siervo
de Potifar, que era oficial del faraón y capitán de la guardia. Era un varón egipcio. Y miren que a mí me llama la atención lo que ocurre acá. Miren, lo voy a leer textual. Esto está en el 39, en el capítulo 39. Dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de la casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así como la casa, como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Esto lo hemos oído. No estoy diciéndote nada nuevo, pero te aseguro que algo ocurrió mientras que José estaba como esclavo. Te aseguro que en el camino la primera cosa que vio fue las cosas malas, ¿verdad? Estos me vendieron, ahora soy un esclavo, me compró este tipo, y comenzó a ver todo lo malo. Pero algo comenzó a cambiar en él. A veces ver cosas malas tiene sus ventajas, porque ahora José estaba viendo todo lo malo, pero por lo que lees acá te puedes dar cuenta que comenzó a pensar: ¿y cómo lo mejoro? ¿Sabes? Las grandes empresas, ¿por qué aparecieron? Porque alguien se dio cuenta de un problema. Porque alguien dice: bueno, es muy difícil comunicarse. ¿Qué tal si la gente tuviera un teléfono que pudiera llevarlo a todos lados? ¿Qué tal que fuese fácil mandar la información de un lugar al otro? Y alguien inventó el internet o el teléfono. ¿Qué tal si todo el mundo pudiera tener un carro? Y alguien comenzó a hacer las líneas de ensamblaje para que los carros pudieran llegar a las demás personas. Todos los grandes negocios, la ropa que tienes puesta, el celular que tienes, el reloj, en el lugar en el que podemos estar, lo que usaron para construirlo, todo vino porque alguien vio un problema y le buscó una solución. Ahora José, en medio de la casa de Potifar, comenzó a ver los problemas. Y además de eso, comenzó a pensar cuál era la posible solución. ¿Qué puedo hacer para que esta casa, ese problema que está ahí, se solucione? Pasó de ser un informante a ser alguien que podía cambiar las cosas. Pasó de ser un termómetro a ser un termostato. ¿Por qué? Un termómetro, tú te lo colocas y te dice cuánto tienes de temperatura, ¿verdad? Pero el termómetro, si tu hijo tiene fiebre y le pones el termómetro no le baja la fiebre. ¿Sí o no? No puede, no tiene ese poder. Pero en la casa, si vas a tu casa y está muy caliente, vas al termostato, y si dice está en 80 y lo bajas a 60, el termostato sí tiene la capacidad de alterar la temperatura alrededor de él. Eso le ocurrió a José cuando estaba en Potifar. El muchacho de 17 no podía, pero el esclavo de Potifar sí podía. Él ya era un termostato, él ya podía cambiar la realidad de donde estaba y hacer algo totalmente diferente. Y dice que Dios prosperaba todo lo que hacía, porque él ahora veía un problema y le buscaba solución. Muy diferente a lo que hacía antes. Ahora, más adelante la Biblia nos dice que José, además de ser bendecido con muchas cosas, también era de hermoso semblante y bella presencia. El hombre era bien plantado, bonito. Y entonces doña Potifara, como le decía mi pastor, la esposa de Potifar lo ve y dice: wow, este muchacho es agradable, y decidió que quería estar con él. Y José sabía que no debía hacerlo. Y yo estoy seguro que este acoso, porque a veces la Biblia está hablando de acoso sexual, ¿no? ¿Sabían eso? Que a veces dicen que solamente son los hombres los que acosan. Miren, acá hay un caso de acoso sexual. Te aseguro que era menor que ella.
dice que tenía 17 cuando llegó. Según la Biblia, tal vez la mayor parte del tiempo antes de que José llegara donde finalmente llegó, lo pasó en la casa de Potifar. Así que este acoso llevó bastante tiempo. No fue una cosita ahí de un momento a otro. Y él decía que no iba a caer con ella y finalmente no lo hizo, hasta que en algún momento ella dejó todo listo para quedarse sola con él. Trató de estar con él, él no quiso, lo tomó de su ropa y lo agarró, y el hombre dijo no, salió corriendo. Ella se quedó con la ropa en la mano y lo acusó de algo que él no había hecho. Ahora tomaron a José y después de ser esclavo en la casa de Potifar, lo echaron en la cárcel. Y entonces cada vez que leemos la historia de José pensamos, este muchacho va de peor, peor, peor y peor. Pero ¿sabes qué me di cuenta esta vez? Que no es así. Que no es así. Que el muchacho de 17 era un niño engreído que solamente pensaba en lo que estaba mal. Pero cuando ya estaba en el pozo, ya podía comenzar a dar gracias, porque ya no estaba muerto, sino que ahora estaba vivo. Y ahora el que estaba en la casa de Potifar era mejor que el de 17, porque ahora veía soluciones. Pero tú dices, entonces llegó a la cárcel y se fue al fondo. No, porque cuando llegó a la cárcel el Señor lo prosperó. Y el que estaba a cargo de la cárcel lo dejó a él a cargo de la cárcel. Y pasó de estar a cargo de la casa de una persona a estar a cargo de toda una cárcel. Cuando dice que estaba a cargo de una cárcel, no dice que estaba a cargo de los presos de la cárcel. Seguramente José le daba órdenes a ciudadanos egipcios. Había gente que supuestamente estaban en rango por encima de él, a los que él les daba órdenes. Y muchas veces pensamos, pobre José, y lo que vemos como el peor de los problemas es precisamente lo que el Señor está usando para darte un ascenso. Y a lo mejor hoy, mientras que estamos aquí, estamos llorando, y estamos llorando un ascenso. Podrías estar llorando un ascenso. Señor, ahora estoy en la cárcel, ¿qué voy a hacer? Mi destino es la cárcel, no. Pero tu destino es florecer donde sea que el Señor te ponga. Porque tú eres un termostato. No tiene nada que ver lo que hayan hecho los hermanos, si papá se equivocó o no se equivocó, qué dijo Potifar, lo que hizo su esposa. Por encima de todo eso, cuando veo lo que está mal y pongo mi corazón para resolverlo, el Señor va a prosperar todo lo que ponga en mis manos. El Señor va a prosperar todo lo que ponga en tus manos. Deja de maldecir el lugar en el que estás. Claro, el lugar, la cárcel, no la ves y dices, oh Señor, de rodillas ante ti, qué hermosa celda. Por acá pasa el excremento, qué bendición. Pero te aseguro que José bendecía el lugar en el que estaba. Y veía cada problema como una oportunidad. Veía, ¿sabes qué? Los presos no están comiendo bien. Podemos hacer algo para mejorar su comida. Yo veo que se está desperdiciando tiempo en esto, lo podemos hacer más eficiente mientras que estoy aquí. Dejó de gastar el tiempo pensando solamente en las paredes que lo detenían de su libertad para hacer que ese lugar floreciera. Y tú y yo podemos hacer eso hoy. Sin importar cuál sea el lugar, cuál sea la situación. Si crees que una enfermedad es lo único que te va a detener, tal vez esté ahí para mostrarte algo. Miren, yo no tengo las respuestas a todo y nunca las voy a tener. Tal vez me vaya a ir a la presencia del Señor con muchas respuestas por ser oídas, con muchas preguntas latentes. Pero tú y yo no tenemos que tener todas las respuestas. Pero te voy a decir lo que sí podemos hacer. Sí podemos ver hoy el mundo en el que estamos tal y como es y lo podemos alterar. Porque el Señor quiere que nosotros seamos una fuente que cambie la vida de los demás. Tal vez hay algo que te hizo sufrir mucho. Ponte sobre tus pies. Tal vez algo en la vida te causó mucho dolor. Tal vez incluso en este momento, si aún te acuerdas de eso, ese dolor vuelve a ti.
Pero incluso ese dolor tiene una razón de ser. No te estoy diciendo, el Señor por bendecirte te enfermó o te causó ese dolor. No estoy diciendo eso. Lo que sí puedo decirte es que cuando cambiamos nuestra actitud como lo hizo José, incluso algo que era para mal puede ser usado para bien. ¿Sabes? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si el Señor pone a cargo de todo Egipto, como ocurrió después, más adelante? ¿Qué hubiese pasado si el Señor coloca a cargo de la administración de todo Egipto al José de 17? ¿Qué hubiera hecho el José de 17? Señor Faraón, los obreros no están trabajando. Señor Faraón, los capataces están haciendo todo mal. Señor Faraón, tenemos este problema. El de 17 no podía, pero el José de 30, el José de la cárcel, ese sí podía. Ese tuvo práctica y adiestramiento en administración, en la mejor universidad, en la Universidad del Señor. Ese sí podía hacerlo, el José de 30. Y sabes, tal vez la vida hoy no se vea como quieras que se vea. ¿Qué te puedo decir? Si le hubieras preguntado a José, le hubieras cogido, yo quiero cárcel. Ay, Señor, mándame a ser esclavo. ¿Verdad que no? Pero donde él estaba, él floreció. José se metió en el lío porque usó un sueño que le dio Dios para restregárselo en la cara a sus hermanos. ¿Y sabes cómo salió José del lío? José salió del lío cuando estuvo pendiente de los sueños de los demás, cuando se dedicó a interpretar los sueños de otros, cuando vino un copero y un panadero con una situación y les dijo, ¿qué les pasa? Los veo diferentes. Ya no es el niño egoísta de 17, este hombre que tal vez para ese entonces tenía 28, se les acercó y les dijo, ¿qué les pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Y esa fue la llave para que salieran. Y cuando el faraón tuvo una necesidad, ¿sabes qué ocurrió? Y quiero que te lleves esto en tu corazón porque te puede ocurrir a ti. Cuando le contaron a Faraón, después de que tuvo el sueño famoso de las vacas gordas y las vacas flacas, tenía una situación, nadie lo podía resolver. Y aquel copero que no lo ayudó en su momento a José, le dijo, Faraón, en la cárcel hay un hombre que puede interpretar tus sueños. Dice la Biblia, que lo tomaron apresuradamente. Apenas tuvo tiempo de rasurarse para verse con el rey. Y antes de que se diera cuenta, así, en un instante, lo tomaron de la cárcel y lo llevaron enfrente del faraón para ponerlo enfrente de todo. ¿Sabes? El Señor le dio la interpretación del sueño. Le dijo, Faraón, 7 años de abundancia, 7 años de hambre. La interpretación viene de Dios. Pero yo quiero decirte esto. La solución no fue solo revelada por el Señor. La solución vino para Él, porque Él fue un administrador de una casa y un administrador de una cárcel. Y cuando vio el problema, esto se resuelve así, porque yo ya he manejado problemas como estos antes. Este es el problema, esta es la solución. Tal vez hoy hay algo que tengas que manejar, que va a requerir mucho de ti, seguramente, pero sí quiero decirte esto que tienes que manejar hoy te está preparando para algo más grande que está por venir. ¿Quién está conmigo? ¿Quién cree eso? Esto viene de parte del Señor y te lo juro, nada tiene que ver con quien te habla. De parte del Señor te digo que tal vez esto que pasas hoy está pasando solamente para que te prepares para ser puesto donde el Señor te va a poner. Si hay alguien aquí que cree eso, quiero que vengas acá al frente y me permitas orar por ti. Vamos, ven, pasa al frente, ven aquí, ven acá al frente. Permíteme orar por ti. No es mi corazón. Ven, vamos, no tengas miedo, ven.
Yo bendigo hoy a cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Hay situaciones que yo no sé. Hay cosas que están pasando que tal vez yo no las conozco. Pero el Señor sí las conoce. El Señor sí sabe. Padre, yo declaro que tú les muestras en este momento, en medio del lugar en el que están, en medio de la situación que sea de finanzas, sea migratoria, sea de salud, sea en las relaciones, la situación que sea, revélales hoy, Señor, por encima del problema, muéstrales la solución, Señor. Yo declaro que estos tus hijos son un termostato que afectarán todo entorno de ellos. Yo declaro que tú les bendices, Señor, y tú les llevas a más. Yo lo declaro en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Yo declaro que como José tú les pones a cargo de grandes cosas, Señor. Yo declaro que ellos maduran en ti, Señor. Que el potencial no se pierde porque ellos maduran, porque ellos tienen el carácter correcto, porque ellos tienen la mente de Cristo, Señor. Yo los bendigo en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Declaro que ellos son cabeza y no cola, que están arriba y no abajo, que los mejores de sus días están delante de ellos, Señor. Los mejores de sus días están delante de ellos. Yo lo declaro en el poderoso nombre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.